Hola, bienvenido a un nuevo video. En este video nos voy a hablar de la historia de Haití a través de unos libros que dejaron algunos profetas en la antigüedad, algunos profetas de Israel en la antigüedad. Nos voy a hablar sobre ellos para ver el enlace que tiene la profecía de estos profetas y la historia de Haití hoy en día. Durante todo el video voy a comentar cada vez que encuentro un enlace para comentarlo con ustedes y ustedes para que puedan ir a hacer sus propias búsquedas en el internet. Porque yo creo que es el mayor secreto de la humanidad. Al saber qué pueblo es Israel, porque hay un país que ya se proclamó Israel, pero hay muchas personas que dicen que no creen, porque hay mucho controversia de ese supuesto pueblo de Dios. El libro del profeta Oseas. Oseas vivió en el reino del norte en Israel, al que a veces llaman Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se hubiera separado de Judá. Recuerda la historia del libro de Primera de Reyes. Oseas fue llamado a hablar a nombre de Dios durante el reinado de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. La nación estaba cayendo en el caos y en el año 722 el grande y terrible imperio asirio arrasó y destruyó a Israel. De nuevo, mira la historia de Segunda de Reyes. Y Oseas había visto venir todo esto. El libro es una colección de aproximadamente 25 años de predicaciones y escritos, y casi todo es poesía. Y esta colección ha sido diseñada para contener 3 secciones principales. Profundicemos y verás cómo funciona. La sección inicial cuenta la historia del matrimonio destrozado de Oseas con una mujer llamada Gomer, quien comete adulterio. Ahora, no es completamente claro si Gomer se acostaba con otros hombres antes o solo después de que se casaron, pero ellos tuvieron 3 hijos y luego las cosas se desmoronaron. El punto importante es que Dios le dice a Oseas que a pesar de la infidelidad de Gomer, él debe ir a buscarla, pagar sus deudas a sus amantes y comprometerse en su amor y fidelidad hacia ella una vez más. Y luego, Dios dice que todo esto, el matrimonio roto y luego restaurado, y los hijos, son símbolos proféticos que cuentan la historia de la relación de Dios con Israel. Dios ha sido como un marido fiel a Israel. Él los rescató de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, donde entró en un pacto con ellos. Les pidió ser fieles únicamente a Él. Pero luego, Él llevó a Israel a la tierra prometida, y ellos tomaron toda la abundancia que Él les dio y la dedicaron a la adoración al dios cananeo Baal. Así que Dios tiene una razón legítima. Él podría terminar el pacto y divorciarse de Israel, y Él considera el hacerlo. Pero en lugar de ello, Él les dice que va a buscar a Israel de nuevo y que renovará su pacto con ellos, y les explica por qué. Es solamente por su propio amor, compasión y fidelidad. Después, Oseas describe lo que todo esto significa. Él dice que las consecuencias por la rebelión de Israel serán la derrota inminente por las otras naciones y el exilio, pero que hay esperanza de una restauración futura. Un día, Israel se arrepentirá otra vez y regresará a adorar a su Dios. Y dice Oseas, Él pondrá sobre ellos un nuevo rey mesiánico del linaje de David, quien les traerá la bendición de Dios. ¿Ves ahí que el pueblo de Israel aprovecha siempre de la generosidad de Dios? Hablando de generosidad, ¿qué puede ser? Puede ser dar a ese pueblo la libertad, darles una tierra, su protección. Entonces, cada vez que Dios hace eso por el pueblo de Israel,
ellos siempre hacen la rebelión. Israel se ha revelado y Dios traerá severas consecuencias, pero el amor del pacto de Dios y su misericordia son más poderosos que el pecado de Israel. Así que en las secciones restantes del libro, la poesía de Oseas desarrolla estos temas con mayor profundidad. Tenemos 2 colecciones de las acusaciones y advertencias para Israel, y luego cada una de estas concluye con un poema lleno de esperanza acerca de la misericordia de Dios y de la esperanza para el futuro. De manera que en los capítulos del 4 al 10, Osea explora las causas y los efectos de la infidelidad de Israel. Él dice una y otra vez que a Israel le falta conocimiento, o entendimiento de Dios. La palabra hebrea conocer, que es yadá, es más que solo una actividad intelectual. Describe conocimiento personal y relacional. Como menciona el profeta Oseas, diciendo que el pueblo de Dios le falta conocimiento, le falta acercarse más a su Dios, que son hipócritas. Entonces, el pueblo haitiano vive la misma cosa. Es que ellos saben que Dios existe, pero aún así, ellos siguen practicando la brujería, el vudú, la magia negra, diciendo que ellos van al templo ofreciendo sacrificio a Dios, al Dios verdadero, pero aún así tienen el enlace desde la historia de Israel en la antigüedad. Ese enlace de siempre ir a servir a otro Dios es. Entonces, yo puedo confirmar que el pueblo haitiano hoy en día, ellos son muy hipócritas en servir dos dioses a la vez. Ellos saben, sí saben que el Dios de Israel existe, pero no les importa ir a hacer ceremonia de brujería, de magia negra en los templos. Es la diferencia entre simplemente conocer algo acerca de alguien y conocer a ese alguien realmente. Y Dios quiere que Israel lo conozca así, en una relación. Quiere que experimenten su amor por ellos y que éste se convierta en la clase de conocimiento que transforme sus corazones y sus vidas para que lo amen como respuesta. Y esta es la razón por la que Oseas está exponiendo constantemente la hipocresía de la adoración de Israel. Él les muestra constantemente cómo están rompiendo los 10 mandamientos y cómo están permitiendo graves injusticias en sus comunidades. Y luego van a sus templos sagrados y ofrecen sacrificios a Dios como si todo estuviera bien, pero no está bien. Y no solo por su hipocresía, sino porque también están adorando a todos estos otros dioses. Muchas veces él menciona sus altares a Baal en las ciudades de Betel y Gilgal. Y ellos no solamente han entregado su lealtad a otros dioses, también Oseas acusa repetidamente a Israel de confiar en sus alianzas políticas con Egipto y Asiria. En lugar de confiar en que Dios los protegerá, ellos quieren hacerse similares a esas otras naciones y confiar solamente en el poder militar. Israel siempre confía en las alianzas políticas con Egipto y Asiria. Yo quiero decirle que para investigar bien, para entender bien la historia de la antigüedad y la historia de hoy en día, vamos a reemplazar Egipto por Francia y Asiria por Estados Unidos, porque siempre los políticos haitianos confían en esos dos países, siempre firman acuerdo de aquí para acá, pero nunca ha valido nada al pueblo haitiano. Esos acuerdos no han valido nada. Y son ellos mismos que destruyen el país interiormente con sus políticas, con su supuesta democracia. Entonces, este punto sí, veo que hay una similitud inmensa entre
el pueblo Israel en la antigüedad y el pueblo haitiano de hoy en día. Y Dios dice que todo se les vendrá abajo, porque dentro de muy poco tiempo Asiria los traicionará y vendrá a desolar sus tierras. Y en esta otra sección de advertencia, Oseas da una lección de historia sobre el antiguo Israel para mostrar cómo esta familia ha sido infiel desde el principio. Él alude a la traición y a las mentiras del patriarca Jacob. Recuerda a Génesis 27 y 28. Él alude a la rebelión de Israel en el desierto. Recuerda el libro de Números. Él alude al nombramiento del corrupto rey Saúl, quien llevó al pueblo al pecado y al desastre. Recuerda las historias en Primera de Samuel. Y todo esto es la manera de Oseas decir que algunas cosas en esta familia nunca cambian. Así que, ¿qué esperanza tiene Oseas? Bueno, sabemos por el capítulo 3 que Dios hará algo para salvar y restaurar a su pueblo. Y eso es lo que exploran estos dos capítulos finales. El capítulo 11 es hermoso. El poema muestra a Dios como un padre amoroso que crió a su hijo Israel y luego compartió todo con él. Pero el hijo creció y se rebeló contra el padre, aprovechándose de su generosidad. Entonces, en este poema, Dios está emocionalmente destrozado. En un momento está enojado y naturalmente dice que traerá severas consecuencias. Pero al siguiente está quebrantado de corazón. Y luego, él dice que es movido por su misericordia y compasión y que él perdonará al hijo que ama. Es que, por ejemplo, si preguntas a cualquier haitiano que encuentras diciéndole cómo tuvo tu país la libertad, por la ayuda de quién, van a decirle que es el vudú que nos dio la libertad. Yo creí eso. Y todos los haitianos lo creen, pero esa historia no es verdad. Es que la libertad es Dios quien nos la dio. Pero la gloria se volvió para bajar el vudú. Entonces, eso sí puede declanchar la ira de Dios contra nosotros. Así que cuando Dios está enojado, Él tiene que castigarnos. ¿Qué tipo de castigo Dios puede darnos cuando hacemos la rebelión? ¿Es volvernos en esclavitud? ¿O hacer que nuestra tierra no tiene comida, no tiene un montón de recursos y enviando a otros países a martirizarnos? Él dice, ¿cómo te abandonaré, Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y así, aunque Dios permitió que Israel fuera conquistado por Asiria y enfrentara las consecuencias, esa no es la última palabra de Dios. Todavía hay esperanza, y de eso se trata el último capítulo. Oseas llama a Israel a arrepentirse y a volverse a su Dios, pero él sabe que no durará porque nunca lo ha hecho antes. Y Dios dice que un día Él sanará su apostasía y les amará generosamente. Dios continúa describiendo a este nuevo y restaurado Israel como un árbol frondoso que tendrá raíces profundas y amplias ramas y le ofrecerá sombra y fruto a todas las naciones. Es una imagen de la promesa de Dios a Abraham, de cómo Israel se convertirá en una bendición a las naciones. Y Dios está diciendo, si todo esto va a suceder, se requerirá de un acto de la gracia y del poder sanador de Dios para reparar el profundo quebrantamiento y el egoísmo pecaminoso del corazón humano, para que el pueblo de Dios pueda recibir su amor y amarlo de vuelta. Eso es lo que Dios promete hacer. Dios sabe que su pueblo nunca va a cambiar. Es por eso que habrá de un acto de generosidad, porque si fuera por el pueblo mismo, nunca cambiarán, porque es en su ADN. El pueblo haitiano, conociéndolo, nunca van a obedecer a Dios al 100%. El único esperanza de Haití, del pueblo de Israel, de todo el mundo, porque ya que Dios menciona que la bendición de todas las naciones va a depender de Israel, o sea Haití, entonces Dios tendrá que hacer un milagro, una acción de gracia, para que esa bendición pueda venir a todas las naciones, sobre todo a Israel.
Entonces, conociendo los haitianos, les puedo asegurar que nunca van a seguir los mandamientos, al menos que Dios haga un milagro en nosotros. Después de este poema encontramos las últimas palabras del libro. Son como una nota añadida. Probablemente son del autor que reunió la poesía de Oseas y ahora quiere hablarte a ti, al lector, por un momento. Y él dice, ¿quién es sabio y prudente para entender todo esto? En otras palabras, los poemas de Oseas. Los caminos del Señor son rectos y los justos andan por ellos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. Así que el autor quiere que sepas que la poesía de Oseas para el reino del norte, Israel, no está encadenada al pasado. Esta revela profundas verdades acerca del carácter de Dios, de sus propósitos y de la naturaleza humana. Y aunque Dios debe y trae su justicia sobre la maldad humana, su propósito final, su corazón, es sanar y salvar a su pueblo. Y de eso se trata el libro de Oseas. La naturaleza del pueblo de Israel y la naturaleza del pueblo haitiano son rebeldes de ADN, son infieles con su Dios, son arrogantes, son corruptos. Todo esto Dios no le gusta. Entonces, si no es por un milagro de Dios, por su compasión, el pueblo de Israel nunca va a recibir esa bendición, y las naciones tampoco, porque la bendición de todas las naciones depende de Israel, depende de Haití. Entonces, vamos a esperar el milagro